Gracias, presidente. Gracias, señorías. Ante todo, pues hoy saludarles. Para nosotros es un gran día, un día feliz, y quisiera, pues, con una frase, compartir con ustedes, pues, el resultado de la gran jornada del domingo en Cataluña. Sí, felices estamos. Supongo que si usted se ríe es por nerviosismo, pero ya nos está bien. Que expresen sus nervios. A nosotros las alegrías, las libertades, los votos, un pueblo grande, y si lo prefieren ustedes, pues las amenazas, las broncas, las prohibiciones y los nervios. Y si quieren convertir su gobierno, el gobierno del PP, en un bufete picapleitos, pues adelante. Es su opción, es su legítima opción. Vamos al presupuesto, si les parece. Nosotros proponemos una serie de enmiendas que les quisiera exponer aquí. La primera, en relación con el IRPF, el 0,7% del IRPF que proponemos, tal como se acordó en su momento, pues que vaya a las comunidades autónomas. En nuestro caso, pues que se destine a Cataluña, tal como en su momento fue acordado. También la rebaja del 4% del IVA para los servicios que se ofrecen a las personas dependientes. Creemos que eso podría mejorar notablemente las prestaciones relacionadas con el estado del bienestar en sus flancos más comprometidos, con la gente más modesta que lo pasa peor. En el mismo sentido, pues insistimos una vez más, como ya hemos hecho otros años, en que se creen varios fondos. Un fondo de lucha contra la pobreza infantil, dotado con 100 millones de euros. Creemos que eso es de primerísima necesidad en estos momentos. Otro fondo también igual, dotado con 100 millones para la lucha contra la pobreza. Y también otra cuestión que venimos reclamando desde hace muchos años, que es un fondo de rescate de peajes. En este caso, creemos que buena parte de este fondo podría venir dotada por las mismas concesionarias, que tienen, como saben, pues beneficios en muchas partes y que podrían contribuir a dotar este fondo para cumplir también con varias promesas que se han hecho a los usuarios de las autopistas, que han pagado ya con creces más de 3 veces lo que costaron esas autopistas, como saben, pues muchas de ellas situadas en Cataluña y en el arco mediterráneo. Nos dirán que no hay dinero para todo eso, no hay ni dinero para las cuestiones de primera necesidad, pero en cambio vemos que en el presupuesto pues sí que hay dinero para otras cuestiones. Por ejemplo, pues para los salarios y el pago de las remuneraciones de la tropa. Nosotros aquí ya en el ejército español, nosotros hemos venido proponiendo varias veces, y insistimos en el tema porque nos parece que es factible, una reducción, una limitación de tropa a 50.000 efectivos, es decir, una reducción del 40% del ejército español, cosa que no se ha hecho, pero sí que se ha hecho, por ejemplo, en el caso alemán, una de las primeras medidas que tomó Angela Merkel, y también se ha hecho en Italia, en el Reino Unido, en Francia, en casi todos los grandes estados europeos. Esas reducciones se han llevado a cabo y han permitido también pues, cumplir medidas de austeridad. Creemos que eso es mucho más importante que reducir y no destinar dinero a necesidades sociales de primera necesidad. Con la reducción de tropa a 50.000 efectivos, por ejemplo, se podría cubrir 5 veces la construcción de las obras de la central ferroviaria de la estación de la Sagrera en Barcelona. Como saben, pues están alargando, están creando grandes incomodidades, han abierto una trinchera en medio de la ciudad y los vecinos del Bon Pastor, por ejemplo, se han quedado aislados, o casi aislados, en su barrio. Creemos que, pues, si no hay dinero, porque hay dinero para tropas y no hay dinero para resolver los grandes problemas de los vecinos de ese barrio o de los usuarios del ferrocarril, por ejemplo. También vemos pues, cómo se comprometen compras en armamento, cómo pues, se destina, por ejemplo, lo que se destina a un solo submarino de la serie S-80, ¿se acuerdan? Esos submarinos que no flotan,
y que habrá que reforzarlo con otros tantos millones de euros para que sí que floten, y con un solo de esos submarinos se resolverían todos los problemas de transportes de autobuses y de metro en toda la área metropolitana de Barcelona. Con un solo submarino resolveríamos el déficit de transportes de Barcelona. Y, por ejemplo, por la señora Consuelo de Sant Genís dels Agudells, un barrio de Barcelona, señora Consuelo, que les vota a ustedes, Partido Popular, pues no tendría que quejarse porque el autobús no llega a su barrio. Llegaría a su barrio y a todos los barrios de Barcelona. Insisto, resolveríamos todos los problemas de transporte del área metropolitana de Barcelona solo con lo que nos ahorraríamos en la compra de un solo submarino de esos que no flotan. Tenemos también pues, el gasto en la Casa Real, que mi compañero Joan Tardá pues, tratará con más detenimiento cuando llegue el momento, pero solo para darles un dato simple, 21.000 euros al día para cubrir los gastos, las remuneraciones de la familia real, con algunos jubilados de lujo que todos conocemos, cuando, por ejemplo, pues, los vecinos del barrio de Estrellas Altas piden un hogar de la tercera edad y para eso no hay dinero. Para los jubilados de lujo de la familia real sí que hay dinero. 21.000 euros al día. Solo con un mes resolveríamos el problema de los jubilados del barrio de Estrellas Altas. Para algunos nunca hay dinero, para otros siempre lo hay y además con creces. Por eso insistimos, estos presupuestos generales del Estado son injustos para Cataluña, son injustos para la gente modesta y trabajadora y, en cambio, son generosos para aquellos que no necesitan esa generosidad. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias.